Tenemos y agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas y gobierno del IMCO, que es un experto en el análisis económico financiero. Y así es que, pues comenzamos con este análisis del presupuesto 2022. Manuel Guadarrama, muchas gracias y buen día. Buenos días, Enrique. Buenos días a todo el auditorio. ¿Qué te parece la presentación, digamos, los grandes temas de las cantidades que muestra el gobierno federal en la perspectiva del año próximo? Se habla de un crecimiento del 4,1% del PIB, precio de barril de petróleo a $55.1, tasa de interés promedio de 5%, claro, esto en la perspectiva del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y pues tenemos también un tipo de cambio promedio de 20.3%. Parece que las expectativas de crecimiento del gobierno federal, Manuel, son muy optimistas y hay variables que queremos analizar. Por un lado, mucho dinero al Tren Maya y se quita dinero, por ejemplo, a la compra de vacunas. Muchas variables que hay para analizar esta mañana. Así es, Enrique. Pues mira, precisamente en relación a estos criterios generales de política económica, que es básicamente la expectativa que tiene el gobierno en términos de marco macroeconómico, en términos de crecimiento. Como bien mencionas, pues se plantea un 4.1 y para el cierre de este año un 6.3. Ojalá alcanzáramos pues este 6.3 para este año y en efecto las calificadoras y otras mediciones indican que el crecimiento de México andaría de alrededor del 3.5%. Entonces, en este sentido, pues la Secretaría se fue arriba de este pronóstico. Lo mismo sucede también en el caso de la inflación. Actualmente pues tenemos cercano al 6% de inflación, 5.7 se estima para el cierre del año, y en este paquete económico que se presenta el día de ayer se plantea un 3.4 de inflación. Entonces, como bien mencionas, pues es un presupuesto optimista, no es un presupuesto exorbitante, pero que sí de inicio tiene pues algunas particularidades y que se atienden algunas temas que preocupaban a la sociedad. En particular, me referiría, Enrique, a pues este incremento que existe de forma importante al sector salud, a todo el gasto funcional en salud, es decir, todo aquello que se destine a términos precisamente de bienes, de insumos, temas para el sector salud. La Secretaría de Salud va a tener un incremento en este sentido de 27% en términos reales. Creo que no habíamos tenido un incremento así en una secretaría, en un ramo administrativo. Y otra buena noticia también que yo destacaría de este presupuesto es por fin se incrementa y se abre un poquito la llave a los estados y a los municipios que pues ya por varios años habían estado escasos en materia de recursos, escasos de transferencias y aportaciones, participaciones, y que ahora al menos tenemos unos niveles similares a los que se recibían en 2018, al finalizar la administración pasada, pues al menos vamos a estar viendo que estos recursos se van incrementando a los estados y a los municipios. Manuel, se nota una consistencia, digamos, en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de sacar adelante a como dé lugar sus megaproyectos, su obra que es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, muchos recursos destinados a que se concreten y se terminen prácticamente estas obras. 2022 tendrá un empuje importante de recursos para estos proyectos y por otro lado viene el cuestionamiento social de las verdaderas prioridades que urge atender en el sector salud, si bien hay una cantidad importante, bajar el dinero, el flujo de recursos para la compra de vacunas cuando tenemos una pandemia no resuelta, pues también podría ser cuestionable. En otro aspecto, el gasto social contra el gasto en infraestructura, pues siempre será un tema de controversia en este paquete económico. Así es, precisamente en el tema de los megaproyectos de infraestructura de este gobierno,
lo que nosotros encontramos es que al menos estos 4 proyectos de inversión van a recibir solamente, de forma exclusiva, 129,000 millones de pesos en conjunto. Dos Bocas tiene prácticamente el mismo presupuesto que el año pasado. El año pasado se asignaron 46,000 millones de pesos, ahora se asignarán 45,000 millones de pesos, una ligerísima reducción. Sin embargo, por ejemplo, hay un incremento muy importante en los recursos al Tren Maya. En 2021 eran 37,000 millones de pesos y ahora para el siguiente año se estimarán en 62,000 millones de pesos, es decir, prácticamente un 70% más de recursos al Tren Maya. En el aeropuerto Santa Lucía, como justo lo anunciaba el presidente, pues ya están en cierta fase avanzada, proyectando terminar la parte importante de obras en este año. Se recortan en 50% los recursos al aeropuerto de Santa Lucía, de 22 pasan a 11,000 millones de pesos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, va la apuesta para el siguiente año, que va a ser el proyecto transísmico. En 2021 se habían asignado 1.4 mil millones de pesos y para 2022, Enrique, se estiman 10,000 millones de pesos, es decir, un incremento arriba del 600% para estos megaproyectos de inversión. Totalmente en línea con esto que mencionas, pues son la apuesta importante de este gobierno, sigue basada en estos megaproyectos de infraestructura que en efecto pues son, por decirlo menos, cuestionables en términos de la retribución y los beneficios que puedan ocasionar y derivar a la población. Manuel Guadarrama, muchas gracias por tomarnos la llamada y siempre es muy aleccionador y que nos ilustres para ir de la mano en el análisis de estos temas, sobre todo con la presentación que se ha dado ayer y que es muy trascendente. Te agradezco mucho, Manuel. Al contrario, un gusto, Enrique.